y primer espacio del Hieral en Jaque la Noticia, cuarta temporada. Y tenemos el titular a Marcelo Capelo, a quien por supuesto le agradecemos mucho la presencia. ¿Cómo vamos, Marcelo? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto acompañarlos este año también. Bueno, muchas gracias. Marcelo, ¿cómo le va a Alberto Fernández en estos primeros casi 60 días, digamos? ¿Cómo le va a la macro? A la economía. Mirá, si uno se guiaba por lo que fue la campaña política, hubiese esperado un Alberto Fernández que tratara de incentivar mucho más la demanda, quizás más populista, suba de jubilaciones, de salarios, etcétera, es lo que se anunciaba. En la realidad hay un Alberto Fernández más cuidadoso, te diría que en materia de jubilaciones va a seguir con las jubilaciones mínimas con un crecimiento parecido al que iban a tener con la movilidad de Macri, pero las que son mayores a la mínima van a crecer bastante menos que la movilidad que se había aprobado en el gobierno de Macri. Con los salarios ha habido algunas sumas fijas, pero nada muy importante. Y por ende el consumo todavía no se está recuperando y cuando lo empiece a hacer lo va a hacer muy lentamente. Entonces hay una estrategia para bajar la inflación muy cuidadosa por el lado del consumo. No fue lo que se dijo en la campaña, pero hay que entender también de que está apuntando a bajar la inflación y a un proceso que pretende ser más ordenado de crecimiento de la demanda. Por supuesto que recibe críticas de la oposición y a veces también de algunos partidarios. ¿Qué estimaciones hay respecto a la inflación anual de Argentina si se puede hacer? En diciembre la inflación fue 3,7% y se espera que en enero sea solo un poquito menor. Puede estar en torno a 3,5, 3,3%. Y en el año hay una expectativa de mercado que releva el Banco Central que está dando cerca de 42% para todo el año. El año pasado fue 54%. La expectativa es 42%. Yo creo que si el gobierno logra bajar en el primer trimestre un poco más la inflación de lo que ya se avisora para enero, hasta podría ser factible que la inflación sea menor al 42%. ¿Por qué los alimentos no ceden? Los alimentos están muy ligados al dólar, entonces el año pasado el dólar había subido mucho, los alimentos no subieron todo lo que subió el dólar, entonces suelen quedar rezagos que se van trasladando de a poco. Claro. Eso es lo que suele ocurrir con los alimentos. El alimento que va al mercado externo rápidamente copia el valor del dólar, pero el que queda en el mercado interno, el traslado a precio suele demorar. A veces porque los mismos gobiernos están con controles, con precios cuidados, etcétera. Y todavía está ocurriendo algo de eso. También hay cuestiones particulares de cada mercado. Por ejemplo, la carne tiene un sistema de oferta y demanda muy particular. Por eso la carne había subido mucho en diciembre, creo que fue, porque es una situación particular del mercado de la carne. Marcelo, ahora con respecto a la posibilidad de haber tomado otro tipo de medidas. Ayer yo le preguntaba a la diputada Esteves si algunas medidas que tomaron no iban hasta casi en contra del ADN peronista, cuestiones de jubilación, bueno, subir el monotributo y podemos nombrar muchas medidas más. No hablemos de la cuestión partidaria, de la camiseta política. ¿Tenía mucho margen de maniobra o es esto y alguna que otra cosita más por la situación del país, no? No tenía mucho margen, pero también hay que acostumbrarse a pensar en lo que a veces se puede hacer en el corto plazo para reactivar, pero que en 1 o 2 años se terminó y tenés una nueva crisis, a intentar ir más lento, pero que dure más, ¿cierto? Normalmente Argentina ha tomado caminos de reactivación rápida, los nuevos gobiernos, pero que no duran. Por ejemplo, porque atrasan el dólar y se quedan sin reserva en el Banco Central o por otros motivos. Macri fue alguien que intentó tener un plan más a largo plazo y no le fue tan bien políticamente, o no le fue bien si nos guiamos por la elección del año pasado. Fernández está empezando también con una estrategia de ese tipo, de una mejora paulatina de la economía que todavía no se vio, que incluso con críticas de la oposición y probablemente no se traducen a los medios, pero dentro del mismo partido. Es más, yo creo que el riesgo que él va a tener es que si se demora mucho la reactivación o es muy pequeña la reactivación que exista, que dentro del mismo peronismo, el peronismo más ligado a Cristina, empiecen a poner palos en la rueda. Claro. Por ejemplo, lo que pasó en la negociación de la deuda, Kicillof y Guzmán. No sé si estaba coordinado, aparentemente no. Claro. Porque ahora Guzmán está discutiendo cómo se trató la deuda con el Club de París, una renegociación que le hizo Kicillof,
que la hizo sin quita. Evidentemente hay algunas internas también en la visión económica y quizás también la política está detrás de esto, ¿no? Las corrientes internas. Marcelo, hace unos días se difundió un video donde filmaban a Macri en donde él asumía que se le fue todo de las manos. Y digo, esta opinión que emitió no termina tal vez justificando las medidas que pueda llegar a tomar este gobierno, porque de cierto modo en eso él dijo, yo sabía que se iba a escapar todo, lo dijo con otras palabras, pero me decían, bueno, dale, vamos para adelante. Bueno, lo que pasó con Macri es que él heredó un déficit en el Estado muy alto, ¿cierto? Si uno tiene déficit en el fiscal, o emitís mucho dinero o lo financiás con endeudamiento, o bajas el déficit. Claro. Macri intentó bajar el déficit, pero como también bajó impuestos, la baja del déficit fue lenta. Entonces, del 2015 que asumió al 2019, el déficit había bajado muy poco. ¿Cómo lo cubrió? Con endeudamiento. Claro. Allí es donde él debe haber opinado con su equipo económico de que si vamos a financiar con endeudamiento, si de pronto nos dejan de prestar, que es lo que ocurrió en el 2018, vamos a tener problemas. Y eso ocurrió. Ahora, el problema de origen de todo esto es haber tenido el déficit fiscal que heredó y que no bajó rápidamente Macri. Y me parece que en eso también tiene una ventaja Alberto. Alberto recibió una deuda alta, pero el déficit había bajado mucho. Como a la deuda la van a terminar renegociando y pateando para adelante, yo creo que es más difícil lo que le había tocado a Macri, que es heredar un alto déficit fiscal. Porque para bajar el déficit, ¿qué tenés que hacer? Pelearte con los jubilados, pelearte con los empleados públicos, o bajar los subsidios y subir las tarifas, todas cosas que le tocó hacer a Macri. En cambio, en definitiva, con la deuda, terminan renegociando, en gran medida la deuda está en manos de extranjeros, patean, periodo de gracia, el costo político es menor que tratar de bajar el déficit. Y Macri le ha dejado un déficit a Alberto Fernández mucho más chico que el que heredó Macri. Entonces, si él sabe aprovechar eso y lo sigue bajando y pasa a tener algún superávit fiscal, y ese superávit destinar a pagar la poca deuda que se va a poder pagar este año y el año que viene, quizás, repito, la herencia va a terminar siendo mucho más benigna que la que le tocó a Macri, si uno lo ve también desde el punto de vista político. Muy bien, Marcelo, nos quedamos sin programa. Te agradecemos mucho la primera visita en en el espacio Yeral. Así que muchas gracias y estaremos con ustedes el próximo viernes.